Buen día mis hermanos, bendiciones en el nombre de Jesús. Hoy nuevamente estamos por este medio para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pues ha sido muy gratificante haber podido estar en la iglesia, compartir todos juntos y dar la enseñanza de esa manera. Pero pues sabemos que debido a la pandemia nos ha tocado este fin de semana volver a hacer este culto virtual y pues que el Señor nos ayude, ¿no?, a seguir reuniéndonos presencialmente y compartiendo la palabra todos ahí en armonía. Pero bueno, mis hermanos, hoy vamos a aprender acerca del último capítulo de esta maravillosa carta que hemos visto de Primera de Corintios, donde hemos aprendido muchísimas cosas. Por eso le he titulado esta última enseñanza como la ofrenda y despedida. Sí, la ofrenda y despedida. Ese es el título que le he dado a este último capítulo de Primera de Corintios. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 16, son bastantes versículos. Vamos a tratar de ir explicándolos de una manera profunda en la medida que se pueda, porque a veces el tiempo no nos alcanza. Pero antes de iniciar esta enseñanza vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Dios grande, maravilloso, gracias Señor por tu misericordia y por tu amor, porque nos regalas un día más de vida, porque nos das todo lo necesario, Señor. Te pedimos que nos des fortaleza, sabiduría, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Gracias por las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de este tiempo, de esta carta, Señor, de esta palabra que tú dejaste. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, de las familias que están conectadas desde Zoom, desde YouTube. Y aquellos hermanos o familias que no han podido conectarse, Dios, también las bendecimos. Permite que podamos, Señor Dios, aprender más de tu palabra y sobre todo llevarla a la práctica, Señor, que es lo más importante, y compartirla con otros, Dios. Guárdanos, Señor, bendice y guarda a cada familia, protégenos en medio de esta situación en la que nos encontramos. Ayuda y bendice a los que están pasando por esta enfermedad, por este virus. Fortalécelos y en tu voluntad levántalos. Y si algunos no conocen tu palabra, Señor, que la lleguen a conocer, que sepan que hay vida eterna, Señor, que sepan que tú salvas, Dios, que tú nos das la eternidad, Dios, a través de Cristo, Señor, a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por todo. En tus manos está esta palabra. Edifícanos, guíanos, exhórtanos, anímanos, fortalécenos. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza. Recordemos un poquito. A lo largo de las anteriores enseñanzas hemos aprendido acerca de la doctrina y la verdad fundamental de la palabra de Dios. Y una de esas doctrinas fundamentales que en los últimos capítulos hemos visto ha sido la resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección del creyente, como es un pilar fundamental de nuestra fe, una doctrina fundamental. Por eso la hemos mirado a fondo y hemos visto su gran impacto en nuestra vida y en nuestras convicciones. También recordamos la gran esperanza que tenemos como creyentes, que un día este cuerpo será transformado por medio de esa resurrección, y nos gozamos en eso. Y lo más importante de todo ello, mis hermanos, es que un día estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Y eso es algo maravilloso. Y en este día, con la ayuda del Señor, como les decía, estaremos mirando este último capítulo de Primera de Corintios. Esta carta que fue dada por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y también fue dada a nosotros, la iglesia que nos encontramos en esta era, en este tiempo. Y después de que Pablo ha abordado estos temas doctrinales de una manera tan clara, va a entrar al capítulo 16 a hablar de la ofrenda. Pero lo va a hablar de una manera breve, pero concisa, de una manera directa, de una manera práctica. Y al final va a dar unas recomendaciones y saludos finales. Por eso comencemos, mis hermanos, con este estudio. Y para ello vamos a comenzar en versículo 1.
capítulo 16, versículo 1. ¿Qué dice Pablo aquí? Miren, él comienza así. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mire, hacer de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, mire, Pablo comienza este primer verso de capítulo 16 diciéndoles, ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar al pueblo de Dios, a los santos de la iglesia. Y él les dice, hagan lo mismo que les ordené a las iglesias de la región de Galacia. Hagan lo mismo que les ordené a esas iglesias. No voy a entrar a profundizar en este tema de la ofrenda por el tiempo. En algún momento yo di una enseñanza de la ofrenda más profunda y además estudiaremos en la segunda carta a los Corintios, si Dios lo permite, este tema de la ofrenda un poquito más amplio. Así que no voy a profundizar mucho. ¿Cómo definimos la ofrenda en este contexto, en este mandato que Pablo les ha dado? ¿Cómo la definimos? Entonces, mire, la ofrenda es una ayuda que se recolectó para apoyar a los creyentes necesitados en la ciudad de Jerusalén, para apoyar a esos creyentes, a esa iglesia que se encontraba allá. Cuando nosotros miramos el contexto de esa situación que estaban pasando ellos, en ese lugar, en ese momento, había un exceso de población, había mucha población, y ese territorio estaba asediado por el hambre y las necesidades. O sea, la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Es como nosotros, digamos, ahora. Ha habido ciudades que han estado sufriendo más duramente este tiempo de pandemia, y posiblemente hermanos que han estado pasando más necesidades y más cosas difíciles. Y es cuando nosotros como iglesia tenemos que entrar a apoyarnos, como la iglesia de Cristo. Entonces algo similar estaba pasando acá, había necesidades, había hambre, y por eso Pablo quería que se recolecte esa ofrenda. Ya él en otras ocasiones había solicitado fondos a las iglesias de Galacia, de Macedonia y de Acaya para apoyar a las iglesias que estaban en necesidad. Veamos algunos versículos que nos muestran ello. Romanos 15, 25 al 26. Romanos 15, 25 al 26. Miren lo que dice, hablando Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y también leamos, mire, este texto de 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Aunque como les decía, vamos a estudiar, si el Señor permite, esta segunda carta de una manera, como lo hemos venido haciendo, versículo a versículo, ¿sí? De una manera expositiva. Pero miremos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice así, mire. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, algo que vemos en estos pasajes que acabamos de leer debe llamar nuestra atención en gran manera. La iglesia de Macedonia y Acaya no eran iglesias ricas o que tenían en abundancia, eran también iglesias con necesidades. Pero eso no impidió que ayudaran a los creyentes que estaban en peores circunstancias. Ellos dicen que dieron más allá de sus fuerzas. Aún le rogaron a Pablo que les permitiera ayudar. ¿Qué tal eso pasara en este tiempo? ¿Qué tal nosotros rogáramos a los líderes, por favor, permítame ayudar? Porque a veces hay necesidad. A veces pensamos nosotros que
necesitamos tener mucho para ayudar a otros. Y decimos, si yo tuviera tanto dinero, ayudaría a otros. Pero la verdad es que si en lo poco a veces no queremos ayudar, imagínense si tuviéramos en abundancia. Peor no lo haríamos. Peor no lo haríamos. Entonces, mis hermanos, esto nos anima, nos debe animar como creyentes. Porque lo más importante es que con lo poco o lo mucho que tengamos, podemos hacerlos, podemos ayudar. Una ofrenda, por pequeña que sea, puede hacer la diferencia en la necesidad de un hermano, en la necesidad de una familia. Puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Por eso en lo poco, en lo mucho que tengamos, podemos y debemos ayudar. Yo pensaba en un ejemplo. Imagínense si la iglesia de Aures, que es nuestra iglesia hermana, pasara por necesidades económicas. Ténganlo por seguro que nosotros, como la iglesia serena, los apoyaríamos con lo que tengamos. Y viceversa, si nosotros pasáramos por necesidad, estamos seguros que ellos nos apoyarían, nos ayudarían. Y asimismo debemos hacerlo entre nosotros, entre los hermanos, entre las familias. Apoyarnos, porque somos uno solo, un solo cuerpo. Y mis hermanos, se los he dicho personalmente a algunos, pero hoy se los digo públicamente a todos por este medio. Si en algún momento están pasando por necesidad, no dude en decírmelo. No dude en decírmelo, mi hermano. Sin temor, sin vergüenza, con lo poco o con lo mucho que tenga yo y mi familia, cuente con lo que podamos ayudarlo. Cuente conmigo y mi familia, mis hermanos. Porque para eso estamos. Para eso estamos. A veces por vergüenza, por temor no lo hacemos. Ay, yo no le voy a decir nada al hermano que estamos pasando por necesidad porque me da vergüenza. No, todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por momentos de escasez. Y somos una familia, somos hermanos. Debemos apoyarnos, debemos hablar. Hermano, ayúdeme. Hermano, colabóreme si usted puede hacerlo. Debemos hacerlo, mis hermanos. Y asimismo como iglesia, como liderazgo, también estamos prestos para apoyarlos, dispuestos a apoyarlos. Y también recuerdo que en una ocasión les decía, a veces nosotros estamos dispuestos a ayudar a otras personas, llámense vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, no sé. Pero siempre antes de eso debemos preguntarnos si alguno de nuestros hermanos necesita nuestra ayuda. Si alguna familia de la iglesia necesita nuestra ayuda, porque a ellos debemos ayudarlos primeramente. Y no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Mire lo que encontramos aquí en... Espérenme, ¿dónde está? Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Leamos qué nos dice Gálatas 6:10. Algunos pueden decir, es que a ese hermano yo no lo ayudo, ese me cae mal y como que no ha sido buena gente conmigo. Pero hacia otro sí lo ayudo porque sí es buena gente. No, la palabra no dice si es buena gente o mala gente, simplemente ayudarnos. Debemos apoyarnos. Mire Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos en Cristo. Por eso le repito, Gálatas no dice ayudemos a nuestro hermano si es bueno, simplemente ayudemos. Y no podemos decirle simplemente vete en paz hermano, oraré por ti, cuando tenemos las posibilidades de darle, de apoyarlo. No podemos hacer eso. Santiago llama a eso una fe muerta, una fe muerta. Y mire, él lo dice en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calenteaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Mis hermanos, no ayudamos por recibir algo a cambio, sea aprecio, gratitud o reconocimiento. Ayudamos porque es un mandato del Señor y porque nuestra vida de creyentes debe caracterizarnos por el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestros hermanos. Y eso es también una marca de ser verdaderos discípulos de Cristo. Por eso cuando los discípulos le preguntan a Cristo, ¿cómo reconocerán que somos sus discípulos? Jesús les dice, por el amor que se tengan los unos a los otros. Los unos a los otros. Estas iglesias ayudaron sin tener mucho, pero lo hicieron con amor y con toda la disposición, mis hermanos. En ocasiones nosotros como iglesia ayudamos recolectando una ofrenda para hermanos que están en otras regiones sirviendo, o para familias o hermanos que están pasando necesidad acá en la iglesia local. Y a veces Dios nos da la oportunidad de ayudar a un hermano personalmente, de ir, visitarlo, de darle una ofrenda, de apoyarlo con un alimento, con algo. Y eso debemos hacer porque somos una familia. Y aquellos que recibamos la ayuda de otros no debemos avergonzarnos. Hoy puedo ser yo el que reciba esa ayuda, mañana puede ser yo el que apoye a otro hermano para que reciba la ayuda. Todos estamos apoyándonos mutuamente como hermanos. Y eso debe traer satisfacción a nuestro corazón, mis hermanos. Debe traer satisfacción saber que un hermano, una familia van a recibir un apoyo que los va a bendecir y los va a ayudar. Debe traer regocijo a nuestro corazón. Recordemos a la iglesia primitiva, por ejemplo. ¿Se acuerda de la iglesia primitiva? Ese amor y ese apoyo mutuo que había entre ellos. Leamos Hechos. Vamos a Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versos 44 al 45. Miren lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lógicamente esa palabra no es para que vayan y vendan sus propiedades y no. Eso que a veces hacen los falsos pastores de pedirle sus propiedades o que las vendan y les lleven la plata, eso está mal. Además eso es para robárselo ellos, ¿no? En ningún momento dicen, bueno, vamos a repartir con los más necesitados, no. No es para que hagan eso, pero es para que veamos en ese contexto y circunstancias cómo el verdadero amor fraternal iba más allá de lo material, porque a ellos no les importaba lo material, ellos querían ayudar a los hermanos, satisfacer las necesidades en común de todos, para que todos puedan seguir adelante, tener un alimento, un sustento. Ese era el amor verdadero, el amor fraternal, mirando más allá de lo material, mirando más allá de mis propias necesidades y ver las necesidades de mi hermano. Ese es el verdadero que debemos ver en este ejemplo de la iglesia primitiva. Continuemos porque solo vamos con el verso 1. Versículo 2. Primera a los Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire mis hermanos lo que aparece aquí, lo que Pablo le está diciendo. ¿Cuál fue la instrucción que Pablo le dio a las iglesias? Cada domingo, primer día de la semana. Le dice, cada uno de los creyentes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado, lo que haya prosperado. De este modo, cuando Pablo vaya a verlos, no tendrá que recoger esa ofrenda. Él está diciendo eso. Aquí evidenciamos cómo la iglesia se reunía los domingos, se congregaban el día domingo, el primer día de la semana. Este mandato no debe tomarse como una imposición, como hacen muchos hoy en día con el tema del diezmo, manipulando y tergiversando la palabra para traer temor a las personas, dándoles amenazas o algunos dándoles falsas promesas. Dale tanto y te va a dar tanto y bueno, hacen negocio con la palabra. No, esto no es lo que la palabra nos dice. ¿Sabe qué es lo importante, mis hermanos? Lo importante, ¿sabe qué es lo importante?
es que la generosidad verdadera debe manifestarse en actos habituales y continuos. Actos habituales y continuos. Y no solo si la persona se siente generosa o solo motivada a dar por la instrucción de un líder o de un pastor, o hacerlo de pronto para recibir algo a cambio. No, debe hacerlo, es un acto continuo de generosidad que nace del corazón por amor a otros, por amor a los hermanos. No porque le imponga, no porque le diga, no porque va a recibir algún beneficio, no. Porque es un mandato del Señor, debe hacerse con amor, naciendo del corazón. Dice Pablo, según hayan prosperado, según hayan prosperado. Por eso en el Nuevo Testamento no se especifica una cantidad o un porcentaje específico que deba darse en la obra del Señor. En el Nuevo Testamento no se especifica eso. Aquí ya no vemos la figura del diezmo, porque ese fue un mandato dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquí ya no hay una cantidad o porcentaje específico. Todo lo que se recolecte debe darse por voluntad propia y a discreción completa de la persona que da, a discreción completa. Muchos argumentan que como la iglesia ya no está sujeta, o la iglesia no está sujeta al diezmo, como le estaba el pueblo judío, entonces dicen la ofrenda es menos que un diezmo. O algunos dicen la ofrenda es menos que un diezmo. Eso es falso, es falso. Mire, el diezmo era una imposición de la ley. Podía haber judíos que de pronto no querían dar, pero les tocaba dar, y muchos lo hacían con desgano y hasta con amargura. La ofrenda en muchas ocasiones será más que un diezmo. Eso depende de cómo Dios nos haya prosperado. Cómo Dios nos haya prosperado es lo importante. Hoy de pronto daremos más que el domingo pasado, o puede que el próximo domingo demos menos. Lo importante es que lo hagamos como dice la palabra en 2 de Corintios 9:7. Miremos lo que dice 2 de Corintios 9:7. Mire cómo debemos dar según lo que nos dice la Biblia. 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchos dan diciendo, ay no, ay toca dar otra vez, ay no, pero bueno, no es por tristeza, ni por necesidad. Es que voy a dar para que Dios me devuelva y Dios me prospere, no. Ni tampoco para ser vistos, ay voy a dar para que me vean, ay vea, para que yo, no. Como propuso en su corazón mi hermano, como propusimos, perdón, en nuestro corazón. Porque Dios ama al dador alegre, dice. Por eso desde antes debemos proponernos cuánto vamos a dar, según hayamos prosperado. Es entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios. Repito, no damos para ser vistos o alabados, damos por obediencia y amor, con gozo y alegría, no con tristeza ni necesidad. Damos con un corazón alegre y generoso. Nadie debe decir, uy, ese hermano, uy, vea eso que dio, uy, qué tacaño ese hermano, uy. O vea ese hermano cuánto que dio. No, es entre nosotros y Dios con limpia conciencia, mis hermanos. Eso es lo importante. Debe hacerse con limpia conciencia. Entre nosotros y Dios. Eso era lo importante. Y lo que Pablo también les está diciendo a los corintios, según haya prosperado. Continuemos. Vamos a versículo 3 y 4. Primera de Corintios 16, 3 y 4. Y dice Pablo, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo le está diciendo, elijan a algunos hermanos para que lleven el dinero a Jerusalén. Cuando yo llegue los mandaré con el dinero a ustedes. Los mandaré con ese dinero a estos hermanos, con el dinero que hayan dado. Y también con cartas para que los hermanos de la iglesia en Jerusalén lo reciban bien, o sea, recomendados por Pablo. Para Pablo el asunto de la ofrenda para ayudar a los santos en Jerusalén era muy importante, tan importante que él estaba dispuesto a ir personalmente con los hermanos, a dejar esa ofrenda si era necesario. Él estaba dispuesto a ir con ellos. Y aquí vemos algo muy importante, mis hermanos.
el comportamiento y carácter de las personas que manejan los dineros en la iglesia. ¿Cómo debe ser? Ellos deben tener un testimonio y servicio delante de los demás. No cualquier persona puede estar manejando ofrendas y los dineros. O hay muchos lugares donde el pastor y su familia son los que manejan los dineros. Eso está mal, eso está mal. Eso no es ético, eso no es moral, eso no es testimonio ante los demás. En la iglesia siempre debe haber personas indicadas para ello y personas de testimonio y servicio, que los demás los reconozcan como personas que son de testimonio ante la iglesia, que manejen esos dineros. Por eso siempre debe haber un tesorero, personas que reciban los dineros, que den cuentas a los demás de lo que se hace con ellos. Eso es ético, eso es moral, eso es lo correcto. Por eso Pablo daría cartas para que los hermanos sean bien recibidos en Jerusalén, siendo que eran personas, como les decía, recomendadas. La preocupación de Pablo es que la ofrenda llegara a los hermanos sin ningún percance, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Eso era lo que quería Pablo. Vamos a seguir, vamos a ver del versículo 5 al 8. Vamos a leer de los versos 5 al 8. Primera de Corintios 16, de los versos 5 al 8. Miren lo que dice Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y si el Señor lo permite, estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hasta Pentecostés. Bueno, ¿qué vemos aquí? Primero Pablo iría por Macedonia y posteriormente iría a Corinto para quedarse con los hermanos unos días, o posiblemente él dice todo el invierno, y que después los mismos hermanos apoyen a Pablo para el próximo viaje. Cuando él dice que me encaminen, posiblemente él está hablando que lo apoyen, no para los gastos de ese próximo viaje. Y esta era la fe de Pablo, mire, siempre confiando en el corazón dadivoso y amoroso de los hermanos. Y sobre todo confiando en el sustento que siempre le daba el Señor, porque el Señor jamás lo desamparaba, nunca lo desamparaba. Pablo quería compartir con los hermanos de Corinto un buen tiempo antes de ir a Éfeso y quedarse ahí hasta la fiesta de Pentecostés, él dice, hasta la fiesta de Pentecostés. Y ese era el plan inicial de Pablo, seguir a Timoteo en poco tiempo, para visitar a los hermanos de Corinto en su camino hacia y desde Macedonia. Quería visitarlos. Pero ¿sabe qué pasó? Pablo tuvo que cambiar su plan y visitarlos solo después de una amplia estadía que tuvo en Éfeso. Él los visitó después de ese tiempo largo que estuvo en Éfeso. Después de esa amplia estadía. Y pasó un tiempo en Corinto después de haber ido a Macedonia. Si vemos Pablo, él estaba constantemente viajando, visitando las iglesias, a los hermanos, mandaba sus cartas, después iba a verlos. Un ministerio de bastante trabajo. Un ministerio que Pablo dedicó mucho de su tiempo y de su vida, o toda su vida y su tiempo, hasta el último día. Tremendo ejemplo, mire. Ese era el amor que manifestaba Pablo, viendo qué iglesia tenía necesidad para que los demás hermanos la apoyaran con sus ofrendas, ver cómo podía asistirlos, apoyarlos. Un gran siervo de Dios, como era Pablo. También estaba rodeado de grandes hombres como Timoteo, que era su apoyo, su ayuda. Y miren lo que sigue diciendo Pablo en versículo 9, primera de Corintios 16, 9. Él dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Mire, el trabajo de Pablo en Éfeso sería muy productivo, pero debido al contexto cultural y religioso de esa región de Éfeso, tenía muchos opositores, mucha gente que se oponía al Evangelio, que se oponía a Pablo. Y mire, posiblemente ninguna iglesia del Nuevo Testamento, como esta, como la de Éfeso, soportó tan fuerte oposición. Una oposición muy fuerte.
Cuando leemos las cartas de Pablo, vemos todo lo que él experimentó cuando estuvo en esos lugares. Miremos 2 de Corintios capítulo 1, versos 8 al 10. 2 de Corintios capítulo 1, versos 8 al 10. Dice Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, dice Pablo, algo grande, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira, o sea, que uno esté en una situación donde piense que va a morir es algo grande, algo fuerte. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo estaba experimentando momentos duros, difíciles, aún al borde de la muerte, pero siguió confiando en que el Señor tenía todo bajo control en sus manos y que los libraría. Esto, mis hermanos, nos llama a la reflexión. Como creyentes, ¿qué tipo de oposición estamos experimentando? ¿Estamos experimentando oposición, mis hermanos? En nuestro llamado, en nuestro ministerio, en la labor que estamos desempeñando para Cristo. Si no hay ningún tipo de oposición, debemos preguntarnos si estamos viviendo un cristianismo real, si estamos dando un testimonio real frente a los demás, o estamos viviendo igual que ellos. Por eso no hay una oposición. Mis hermanos, el verdadero evangelio confronta, incomoda, porque lleva a los perdidos a ver su verdadera condición. Y muchos de ellos no la van a aceptar. Y en esos momentos habrá oposición y surgirán adversarios. ¿Cuántas veces yo he publicado a veces mensajes en Facebook a favor de la sana doctrina del verdadero evangelio? Y aparecen opositores. ¿Cómo así que tú colocas esto? Y algunos hasta insultan y no les gusta que se confronte el pecado del ser humano, porque ellos quieren escuchar palabras bonitas, y ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos confronta para llevarnos al verdadero arrepentimiento. Va a haber opositores, va a haber personas que no les gusta, que no les agrada. No podemos alivianar el evangelio, no podemos aplicar pañitos de agua tibia a la gente. Debemos predicar como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles. Arrepiéntase y vuélvasen a Dios para el perdón de los pecados. De eso debe estar impregnado el verdadero evangelio, mis hermanos. Por eso Pablo experimentó oposición, luchas, incluso agresiones fatales. A él lo apedrearon hasta a punto de morir. Pero se levantaba y continuaba. ¿Qué nos desanima a nosotros, mis hermanos? ¿Qué nos desanima? ¿Un comentario? ¿Una burla? No, mis hermanos. Todos, ustedes, yo, debemos levantarnos, ir y hacer la obra del Señor. Habrá oposición, pero así como Dios libró a Pablo de esos enemigos, también nos librará y ayudará a nosotros. Debemos confiar solo en Él, mis hermanos. A pesar de toda la oposición, la puerta para recibir el Evangelio estaba abierta. Había una puerta abierta. Por eso debemos perseverar en llevar el mensaje de salvación a otros. Porque el Señor va con nosotros, su respaldo estará ahí, como les digo, mis hermanos. Él es el que hace la obra. Nosotros somos simplemente instrumentos para su gloria. Instrumentos para su gloria. Continuemos. Sigamos con 1 Corintios 16. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Versículos 10 al 12. Miren lo que dice. Pablo sigue hablando. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir, por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y Pablo continúa diciéndole a los corintios, si Timoteo va a visitarlos, procure que se sienta bien entre ustedes, que él se sienta bien entre ustedes. Él trabaja para Dios lo mismo que yo, también como yo, les dice Pablo.
No lo traten mal. Ayúdenlo a continuar su viaje con tranquilidad. Para que pueda venir a verme, Pablo les dice, pues lo estoy esperando junto con los otros hermanos de la iglesia. Para Pablo, Timoteo era su hijo espiritual y lo amaba entrañablemente, con un amor grande, porque había servido fielmente junto a Pablo en el ministerio. Y por eso él se lo recomienda con tanto esmero, que cuiden, que reciban bien a Timoteo, que lo traten en paz, en tranquilidad. Pablo envía a Timoteo con Erasto a Macedonia. Eso lo vemos en Hechos 19:22, para que lo anote y lo lea en su casa. Y después debía viajar a Corinto, quizá para llevar esta epístola, posiblemente. Él era el encargado de llevarla. Y posteriormente Pablo les dice, en cuanto al hermano Apolos, muchas veces he tratado de que vaya a visitarlos, junto con los otros hermanos de la iglesia. Les dice, por el momento no ha querido hacerlo, pero lo hará en cuanto pueda. O sea, Apolos no había querido ir. Apolos era un hombre de Dios poderoso en las escrituras, como lo narra Hechos 18:24. Así lo dice, miren, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Pablo anhelaba que Apolos acompañara a los otros hermanos, Timoteo y Erasto, a Corinto. Pero Apolo se rehusó a hacerlo y se quedó más tiempo en Éfeso. Pero mira algo importante que vemos aquí. Pablo respetó su decisión. Pablo no se puso a discutir, no, Apolos, ¿qué te pasa? ¿Cómo no quieres ir? Tú no sirves a Dios. No, Pablo era un hombre sabio. Hermanos, cuando vemos a hombres de Dios como Pablo, como Apolos, como a otros hombres que vemos en las Escrituras, a veces entre ellos había desavenencias, decisiones que no eran compartidas. Pero siempre el amor por la obra de Dios y por las almas llevó a estos hombres a amar y a perdonar entre ellos, a trabajar juntos por el Evangelio. Y eso nos debe marcar a nosotros como verdaderos siervos de Dios, mis hermanos. Debemos ver esa actitud, ese corazón que había entre ellos, para servir, para amarse, para compartir el Evangelio con otros. Era tremendo, mis hermanos, sus vidas, sus testimonios. Continuemos. 1 Corintios 16. Vamos a ver los versos 13 y 14. Versos 13 y 14. Miren lo que dice Pablo. Velad, les dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo comienza a dar fin a esta carta con las instrucciones finales, en las cuales los corintios debían permanecer, y entre ellas, mire, ¿qué tenemos? Vamos viendo. Velad, les dice, velad. Esto habla de estar vigilantes, siempre estando alerta. Como decimos, no dormirse en los laureles. Una vida cristiana en constante vigilancia nos evitará muchas sorpresas y caídas. Por eso les dice, velad, velad. Miren lo que nos dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El mandato es estemos velad, en constante atención, siempre conscientes, con nuestros sentidos bien puestos, para evitar las maquinaciones del enemigo. También les dice, firmes en la fe. Esto habla de estar perseverantes, constantes. Recordemos lo que les dijo Pablo a los corintios en 1 Corintios 15:2. Recordemos, él les dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Estar firmes en la fe es retener la palabra, estar constantemente en la palabra. Ellos debían permanecer firmes cada día en lo que habían aprendido, miren. Y nosotros también debemos hacerlo. Les dice, portaos varonilmente. Y esta palabra principalmente está dirigida a los varones. Y es, compórtese como hombres. Sean hombres, les dice Pablo. Sean hombres. Sean maduros. Dejen de comportarse como niños, les está diciendo Pablo.
Sabemos que en el mundo ser hombre es ser el más conquistador, el más macho, el más peleador, etc. Esa es la idea que tiene el mundo de ser hombre. Por eso la imagen del hombre ha sido muy dañada. ¿Y sabe por qué? Por los mismos hombres que abandonan sus hogares, que abandonan a sus hijos, los hombres que engañan. Por eso la imagen del hombre ha sido tan deteriorada. Pero para Dios comportarse como un hombre va mucho más allá de eso, ya que implica muchos matices, muchas cosas. Comportarse como hombre no solo atañe a su aspecto físico, que es algo importante, pero va más con nuestro carácter, como esposos, como padres, como hijos, como siervos, en cada área de nuestra vida, siendo proveedores, ayudadores, ejemplo, cabeza y autoridad bíblica para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, pórtense varonilmente. Ser un hombre es ser imitador de Cristo. Hermanos, es un papel de mucha responsabilidad para nosotros. Y sin la ayuda de Dios, no lo lograremos, mis hermanos. Y Pablo les dice también, esforzaos, esforzaos. Y esto dice, sean fuertes y valientes. Esforzarse es dar más de lo que debo, es luchar con todo mi corazón. Es lograr lo que Dios anhela de mi vida, sin objeciones, sin justificaciones, sin disculpas. Es luchar hasta el límite para agradar a Dios, mis hermanos. Eso es esforzarse. Y qué fuerza y ejemplo y valentía es la que vemos en Pablo, mire. Tremendo hombre. ¿Y cuál era el secreto de Pablo? Depender totalmente de Dios día tras día. Pero también Pablo les dice algo demasiado importante, mire, en el versículo 14. Les dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Los corintios, como vimos en capítulos pasados, se jactaban. Yo tengo los dones, yo don de lenguas, don de profecía. Y vimos un capítulo muy profundo acerca del amor. Y ellos se jactaban de que tenían muchas capacidades, de que tenían muchas habilidades, pero les faltaba algo muy importante, el amor. Y por eso ellos menospreciaban a los hermanos, por eso ellos eran egoístas, por eso ellos servían solo para ser vistos, porque no había amor. Y por eso Pablo le dice, todas sus cosas, todo lo que hagan, sean hechas con amor. Sean hechas con amor. Todo lo que hagamos, mis hermanos, debe ser hecho con amor. Si servimos en la iglesia, si ayudamos a un hermano o familia que está pasando necesidad, deben ser hechas con amor. Siempre. Y vamos al verso 15, 1 Corintios 16, 15. Pablo dio esos mandatos, esos últimos mandatos, en los versículos que vimos, que leímos. Y ya en este verso 15, Pablo ya comienza su despedida. Pero antes de despedirse, él va a nombrar a unas personas. Por eso dice en este verso 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les está recordando a esta familia Pablo. Les está recordando la familia de Estéfanas. Es importante saber que los miembros de la familia de Estéfanas estuvieron entre los primeros convertidos en Corinto. Los primeros convertidos. Incluso Estéfanas fue uno de los creyentes corintios a quien Pablo bautizó personalmente. Y eso lo leemos en 1 Corintios 1:16. Mire lo que dice. 1 Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice Pablo. Esta era una familia ejemplar, ya que se habían dedicado fielmente a servir al Señor y a los demás creyentes. Era una familia de testimonio. Y yo leía esto, mis hermanos, y yo decía, qué maravilloso es haber compartido el Evangelio a una familia, a una persona, y ver tiempo después que están sirviendo al Señor con amor y fidelidad, que han perseverado en el Evangelio. Ese es uno de los regocijos y alegrías más grandes que podemos tener, mis hermanos. Ver cómo aquellos que han recibido el Evangelio perseveran y continúan firmes. Y nos anima como familias a servir con amor y fidelidad cada día. Cada día, mis hermanos. Y veamos verso 16 al 18.
de Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, versículos 16 al 18. Os ruego, dice Pablo, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Ese es un mandato muy importante que da Pablo en estos versos, mire. Pablo aún en las despedidas finales, él deja mucha enseñanza. Él dice que se sujeten, que obedezcan en amor a los que son como ellos y a todos los que trabajan duro y fielmente al Señor. Le está diciendo, sujétense a ellos, obedézcanlos. Y eso nos manda el Señor, mis hermanos. Mire, sabemos que hay personas que abusan de su ministerio, de su posición. Actúan como este hombre Diótrefes, que se oponía a Juan, que buscaba solo reconocimiento. Pero también hay personas, aquellos que sirven al Señor fielmente. Y por eso debemos sujetarnos en amor y respeto. Vean lo que dice Hebreos 13:17. Mire, Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo se gozaba grandemente con la llegada de sus tres amigos, Estéfanes, Fortunato y Acaico. Ellos habían llenado el vacío que tenía Pablo por la ausencia de sus hermanos corintios. Había llenado. Por eso, mis hermanos, qué maravilloso es que nosotros podamos visitarnos cuando pase todo este tema de la pandemia y restricciones. Debe ser un gozo recibir a nuestros hermanos en las casas, compartir, servir, sentir ese amor al vernos, ese gozo como el de Pablo. Debe ser algo que nos regocije el corazón. Mire, ellos fueron hombres que apoyaron y animaron a Pablo, así como los corintios. Por eso les dice Pablo que debían reconocer a tales personas. Como decía antes, aquellos que sirven fielmente, debemos reconocerlos, debemos sujetarnos también a ellos, obedecer, porque son hombres de Dios, personas que Dios ha puesto para servir. Los corintios debían tratar a esos hombres con respeto y amor por su servicio al Señor. Y mire lo que leemos en primera los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 12 al 13. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mire este mandato de Pablo. Por ello, mis hermanos, también debemos reconocer a aquellos que han sido de bendición para nuestras vidas. Debemos reconocerlos. Aquellos que han invertido su tiempo discipulándonos, apoyándonos en nuestro crecimiento espiritual. Aquellos que nos sirven y que sirven al Señor con amor. Debemos reconocerlos. Porque dedican de su tiempo para servirnos. Debemos reconocer a aquellos que han dedicado su tiempo para que aprendamos más de la palabra, para que crezcamos en la palabra. Porque a veces el esfuerzo no es reconocido y a veces el esfuerzo es grande, pero debemos hacerlo, mis hermanos. Y no hablo de que se deba rendirles pleitesía o idolatría, como hacen algunos, ¿no? Con los falsos ministros que los idolatran, no. Sino hablo de respeto, aprecio y amor sincero. Eso es lo que debemos tener unos a otros y por los que sirven en la obra del Señor. Y vamos al verso 19, primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y ya miren estos saludos finales de Pablo, le dice a los corintios,
que la iglesia de la provincia de Asia los saluda, y entre ellos nombra a Aquila y Priscila, que junto a los hermanos que se reúnen en su casa también los saluda. Ellos les envían un cariñoso y fraterno saludo en el Señor. Bueno, aquí vemos a una pareja de esposos, mire, llamado Aquila y Priscila. Esta fue una pareja de esposos que apoyaron a Pablo fielmente en el ministerio. Aún compartían el mismo oficio de Pablo, que era hacer tiendas. Ellos se habían vuelto buenos amigos de Pablo, ya que él se quedó en su casa durante su primer ministerio en Corinto. Ellos lo habían hospedado a Pablo, lo habían hospedado. Entonces era una buena familia. Mire, leamos Hechos 18, 1 al 3, lo que nos dice. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Dice así: Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es bonito rodearnos de buenos amigos, de buenos hermanos, donde podemos compartir, trabajar juntos, servir al Señor juntos, como Pablo con ellos. Mire, y sigamos en el verso 20, ya para ir terminando los últimos versículos de esta carta. Primera de Corintios 16, 20. Dice Pablo: Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y eso les dice Pablo: todos los hermanos de la iglesia les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo, les dice. Y esta era una expresión, mire, el beso santo, el ósculo santo era una expresión genuina de amor cristiano, libre de toda connotación sexual. En muchas de sus cartas Pablo les anima a este tipo de saludo. Romanos 16, 16, Segunda de Corintios 13, 12. Y también Pedro lo hacía, mire, en Primera de Pedro 5:14, el beso santo. Hoy en día vemos que ese tipo de saludo generalmente no se practica. Por un lado, por temas de seguridad por el coronavirus, ¿no? Por el coronavirus. Y por otro lado, porque puede haber falsos creyentes que se pueden aprovechar con malas intenciones de ello. Por eso debe ser un beso santo, en respeto y amor fraternal. Debería hacerse así hoy en día, como lo hacía la iglesia antiguamente. Pero como les digo, a veces ahorita con el coronavirus y todo eso no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Pero era una muestra de amor fraterno entre hermanos, de amor sincero entre hermanos, de amor genuino entre hermanos. Y dice el verso 21, Primera de Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación o este saludo de mi propia mano. De mi propia mano. Pablo dictó la parte principal de la carta a un escriba, pero ya la parte final la terminó y firmó Pablo por sí mismo. Para él era muy importante que los hermanos conocieran eso, por eso lo nombra ahí al final de la carta, porque podía expresarles aún más cuánto los amaba, cuánto los amaba Pablo. Y versículo 22, 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Y después, mis hermanos, de todas las correcciones e instrucciones dadas a los corintios, después de evidenciar Pablo sus divisiones, sus pleitos, su falta de amor a los otros hermanos, después de juzgar su inmoralidad e idolatría y de exhortarlos al arrepentimiento, Pablo termina con estas fuertes palabras. Mira. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, está bajo maldición, sea condenado, les está diciendo, sea anatema. Miren, mis hermanos, una falta de amor genuina a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué mostraría? Mostraría incredulidad e impiedad, por lo cual esa persona no es un verdadero creyente, no es un verdadero cristiano nacido de nuevo. Y por lo cual está bajo sus pecados, todavía está en pecado.
bajo la ira de Dios, bajo condenación. Y debe arrepentirse y volverse a Dios, recibir la salvación del Señor. Y Pablo dice, el Señor viene, o ven Señor nuestro. Y en las palabras originales del arameo es Maranata, Maranata. Esta es la expresión y anhelo ferviente de Pablo por el regreso del Señor. Y asimismo debe ser la nuestra, mis hermanos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y entramos a la conclusión, mis hermanos. Concluimos este tema, esta maravillosa carta. ¿Y cuál es la conclusión, mis hermanos? Después de haber recorrido y aprendido de esta hermosa carta, cuyo propósito era la corrección, tenemos el ejemplo de los corintios. Analicemos y examinemos, mis hermanos, nuestras propias vidas. No vaya a ser que estemos actuando igual que ellos y sea el momento de tener un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y si no es así, mis hermanos, busquemos al Señor cada día más. Si estamos bien con el Señor, estamos sirviendo, estamos caminando bien, busquemos al Señor cada día más. Crezcamos y sirvamos en su gracia, amándonos, apoyándonos unos a otros, santificándonos cada día más. Seguiremos, si Dios lo permite, con la segunda carta a los Corintios. Y termino con las palabras de Pablo. Verso 23 y 24 de esta hermosa carta. Capítulo 16, verso 23 y 24. Termino con estas palabras, mis hermanos. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Dios, porque nos ayuda a seguir adelante, Señor. Hemos aprendido muchas cosas maravillosas el día de hoy, que debemos amarnos unos a otros y apoyarnos cuando un hermano está pasando por necesidad, cuando una iglesia está pasando por necesidad. Y debemos hacerlo, debemos dar con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, con regocijo. Y ese debe ser el anhelo de nosotros como iglesia cada día. También hemos aprendido el servicio que debemos dar a los demás, cómo debemos valorar, respetar, sujetarnos a aquellos que sirven con un corazón limpio, fielmente al Señor, cómo debemos sujetarnos, amarlos y respetarlos, y cómo debemos ser de testimonio también para otros en las cosas que hagamos, cómo debemos recibir a los hermanos con amor, gozarnos con ellos, apoyarnos mutuamente en el ministerio y seguir adelante. Debemos amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Debemos estar firmes, debemos estar fieles, debemos portarnos varonilmente, debemos estar velando cada día, constantes. Y ese es el mensaje que nos da el Señor en esta mañana, mis hermanos. Gracias, Dios, te damos por ello, Señor. Gracias, Dios, te damos por ello. Porque has sido fiel con nosotros. Y a pesar de las pruebas, y a pesar de las luchas que han venido, tú has estado ahí con nosotros, como estuviste con Pablo, como estuviste con los creyentes. Ayúdanos a seguir adelante, y sean las pruebas, luchas que vengan, la oposición que venga, sabemos que tú vas a respaldarnos y ayudarnos. Bendice a mis hermanos, bendice a las familias, en las necesidades económicas, físicas, espirituales que hay. Bendícenos, Señor, para ser fieles cada día más a ti. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Y decimos como Pablo, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Que podamos compartir con nuestra familia este día, este tiempo. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.